Han pasado 3 días desde que desaparecí de mi propia vida. 3 días desde que escuché a las 2 personas en las que más confiaba, mi esposo Diego y su hermano Esteban, discutiendo con calma la mejor manera de matarme. Lo hicieron con la misma naturalidad con la que planeaban un fin de semana en la playa. Estoy sentada en un coche alquilado frente a una cafetería en Bilbao, a 400 kilómetros de mi antigua vida en Madrid, observando cómo la lluvia resbala por el parabrisas mientras planeo mi próximo movimiento. Pero antes de contarles cómo voy a destruirlos, déjenme llevarlos al momento en que todo se derrumbó. Cuando Sofía Ramírez, la esposa confiada y exitosa promotora inmobiliaria, murió, y nació alguien mucho más peligroso. Era un martes por la noche como cualquier otro. Diego, mi esposo, había invitado a su hermano Esteban a cenar en nuestra casa, algo que ocurría al menos 2 veces por semana. Esteban, recién divorciado y luchando con su empresa de construcción, dependía mucho de nosotros, tanto emocional como financieramente. Yo había sido más que generosa. Incluso le presté 50.000 euros para mantener su negocio a flote cuando los bancos le dieron la espalda. Esa noche, se suponía que estaría en mi clase de yoga, una rutina que seguía religiosamente cada martes durante 3 años. Pero el estrés de mi último proyecto, un complejo de apartamentos de lujo en Madrid valorado en 12 millones de euros, me tenía agotada. Decidí saltarme la clase, envié un mensaje a mi instructora diciendo que tenía migraña y planeé sorprender a Diego con su plato favorito, paella casera. Qué ironía que mi decisión de mostrar amor y cuidado terminó salvándome la vida. Entré sigilosamente por la puerta trasera de nuestra casa, una elegante vivienda de estilo neoclásico en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. Quería mantener la sorpresa. Todo parecía normal hasta que escuché voces en el salón. Diego y Esteban solían hablar de negocios, fútbol o las frustraciones de Esteban con las demandas de su exesposa, Laura, por una pensión más alta. Pero algo en su tono me hizo detenerme. Había una intensidad, una seriedad que no reconocí. Me quedé en la cocina, escuchando, cuando las palabras de Esteban me golpearon como un puñetazo. «El seguro de vida es sólido», dijo en voz baja pero clara. 2 millones de euros, y ella lo aumentó el mes pasado por el nuevo proyecto. Mi sangre se heló. Hablaban de mi póliza de seguro de vida, la que había actualizado para el proyecto de apartamentos, animada por Diego, quien decía que era una práctica empresarial inteligente para alguien manejando inversiones tan grandes. «El sitio de construcción es perfecto», respondió Diego, y tuve que agarrarme del mostrador para no desplomarme. Zonas propensas a accidentes por todas partes. Un andamio que colapsa. Tal vez una grúa que falla. Esteban, tú conoces esos sitios mejor que nadie. Esteban, mi cuñado, a quien había ayudado económicamente, a quien había acogido como familia, estaba planeando matarme en uno de sus sitios de construcción. Cuando preguntó «¿Cuándo?», con una naturalidad que me revolvió el estómago, Diego respondió: «El proyecto de los apartamentos cierra el próximo mes. Una vez que el dinero esté en nuestras cuentas, actuamos. Sofía ha estado tan estresada últimamente, trabajando hasta tarde, visitando los sitios constantemente. Nadie cuestionará que esté allí después de horas». Con horror, me di cuenta de que habían estado observándome, estudiando mis patrones, catalogando cada noche que pasaba en el sitio de construcción, cada vez que mencionaba estar abrumada por el proyecto. Todo formaba parte de su narrativa. «¿Y después?», continuó Esteban. «¿La investigación? ¿Las preguntas?». La risa de Diego fue fría, desconocida. 2 hermanos devastados por la pérdida de una esposa y cuñada adorada. Tú heredarás la empresa de construcción con el préstamo de expansión que tomaremos a nombre de Sofía la próxima semana. Yo heredaré todo lo demás. Venderemos la casa, el negocio, todo. Lo dividiremos por la mitad, como siempre planeamos. ¿Como siempre planeamos? Las palabras resonaron en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Meses? ¿Años? Ella confía plenamente en nosotros, añadió Esteban, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Nunca sospecha nada,
todavía piensa que soy el cuñado agradecido que necesita su ayuda. Entonces, me di cuenta del por qué podía escucharlos tan claramente. Habíamos comprado un monitor de bebé 6 meses atrás, cuando empezamos a intentar tener hijos. El receptor estaba en la cocina para que pudiera escuchar cualquier problema mientras cocinaba. La unidad base estaba en el salón, donde ellos planeaban mi asesinato. Una tecnología destinada a proteger a futuros hijos estaba revelando una conspiración para asegurarse de que nunca los tuviera. Congelada en mi propia cocina, escuché cómo los 2 hombres más importantes de mi vida desglosaban mi valor como una transacción comercial. Diego mencionó mis recientes citas médicas por problemas menores relacionados con el estrés. Nada grave, según mi médico, pero ellos planeaban usarlo en mi contra, tal vez alegando que estaba desorientada o descuidada. Cada gesto de amor, cada momento de confianza, cada decisión financiera para ayudar a Esteban, había sido manipulación. Me habían estado preparando para el asesinato. Pero mientras escuchaba, algo cambió. El shock se cristalizó en algo más duro, más frío. Soy una empresaria exitosa. Alguien que construyó un imperio inmobiliario multimillonario desde cero. No llegué aquí siendo pasiva o indefensa. Y ciertamente no sobreviví al mundo despiadado del desarrollo inmobiliario dejando que me aprovecharan. Si Diego y Esteban pensaban que cazaban a una víctima indefensa, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Salí de la casa tan silenciosamente como entré, mi mente ya trazando posibilidades. Querían a Sofía Ramírez muerta. Bien, podía desaparecer. Pero lo que habían creado en su lugar sería mucho más peligroso. Las primeras 24 horas tras mi desaparición fueron cruciales. Mientras Diego y Esteban probablemente apenas notaban que algo andaba mal, yo ya llevaba 3 pasos adelante, desmantelando sistemáticamente la vida que Sofía Ramírez había construido mientras creaba algo nuevo. Conduje toda la noche, con manos firmes en el volante a pesar de la adrenalina. El coche alquilado, pagado con efectivo de un fondo de emergencia que Diego desconocía, me llevó al norte por la A1. Mi teléfono, dejado deliberadamente en mi mesita de noche, mostraría mi última ubicación en nuestro dormitorio. Que se preguntaran si me habían secuestrado, si había huido o si algo peor había pasado. Ser promotora inmobiliaria me enseñó el valor de la preparación y los planes de contingencia. 3 años atrás, cuando comencé a trabajar en proyectos grandes, abrí una cuenta bancaria separada a mi nombre de soltera, Sofía López. Nada ilegal, solo una precaución por si necesitaba manejar transacciones sin la participación de Diego. Esa cuenta había crecido silenciosamente con pequeños porcentajes de cada proyecto exitoso. Ahora tenía casi 200.000 euros, dinero que Diego no sabía que existía, dinero que financiaría mi nueva vida y, eventualmente, su destrucción. El martes por la mañana, me registré en un modesto hotel en Bilbao bajo mi nombre de soltera, pagando en efectivo por 1 semana. La recepcionista, una mujer de aspecto cansado llamada Marta, apenas miró mi identificación. Para ella, solo era otra viajera de negocios. No tenía idea de que estaba ayudando a una muerta a desaparecer. Pasé el primer día en esa habitación planeando metódicamente. Diego despertaría esperando encontrarme fuera en mi carrera matutina, una rutina de 5 años. Cuando no regresara a las 9:00 am, comenzaría a llamar. A mediodía, estaría preocupado. Por la noche, habría contactado a la policía. Pero lo que Diego no sabía era que yo llevaba años documentando todo. No porque sospechara de él. Mi confianza había sido absoluta y devastadora, sino porque los negocios exitosos requieren registros meticulosos. Cada transacción financiera, cada decisión empresarial, cada préstamo a Esteban estaba documentado, respaldado y almacenado en múltiples ubicaciones, incluyendo los 50.000 euros que le presté. Ese préstamo, que él pensó que era un favor familiar casual, era una transacción comercial formal con contratos, horarios de pago y cláusulas de penalización. Insistí en el papeleo, diciéndole que era solo una buena práctica empresarial. Él firmó todo, probablemente pensando que su cuñada era innecesariamente formal. Ese contrato pronto sería muy importante.
Desde mi habitación de hotel, comencé a hacer llamadas. No a Diego. Él creía que estaba desaparecida, posiblemente secuestrada o peor. Llamé a Carlos Mendoza, mi abogado de negocios, y una de las pocas personas que sabían de mis cuentas separadas y sistemas de documentación de respaldo. «Sofía», dijo sorprendido cuando contestó. «Pensé que estabas desaparecida. Diego llamó esta mañana. Dijo que la policía te estaba buscando». «Necesito verte», dije simplemente. «Hoy». Y Carlos, esta conversación nunca ocurrió. Carlos había sido mi abogado durante 6 años, ayudándome a navegar acuerdos inmobiliarios complejos por decenas de millones de euros. También era un hombre que entendía que a veces los negocios se complican y que los mejores abogados hacen las preguntas correctas en lugar de demasiadas. Nos encontramos en su oficina a las 6:00 p.m., después de que su personal habitual se había ido. Había conducido de regreso a Madrid, evitando cuidadosamente los barrios donde Diego o Esteban podrían verme. El riesgo era calculado. Necesitaba la ayuda de Carlos, y algunas cosas requerían una conversación cara a cara. «Piensan que estás muerta», dijo Carlos sin rodeos mientras me sentaba frente a su escritorio de caoba. «Diego está destrozado. Esteban está ayudando a coordinar los esfuerzos de búsqueda». «Seguro que sí», pensé. Nada como un esposo y cuñado afligidos para desviar sospechas. «Necesito que me ayudes a acceder a algunas cuentas», le dije. «Y necesito entender exactamente qué significa mi desaparición legalmente». Carlos se recostó, estudiándome con los ojos agudos que lo habían convertido en uno de los abogados más exitosos de Madrid. «Sofía, si estás viva y escondiéndote deliberadamente, hay implicaciones. Fraude de seguro si alguien intenta reclamar que estás muerta. Problemas de abandono si Diego intenta alegar deserción. ¿Y si tuviera evidencia de que mi vida estaba en peligro, que mi desaparición era necesaria para mi seguridad?» Su expresión cambió. «Eso lo cambia todo. La autopreservación no es abandono. Y si puedes probar una amenaza o conspiración». Hizo una pausa. «¿De qué tipo de evidencia estamos hablando?» Saqué un pequeño grabador digital que había comprado esa mañana con efectivo, del tipo que pone a la gente en prisión. Durante las siguientes 2 horas, le reproduje a Carlos partes seleccionadas de lo que había grabado a través del monitor de bebés. Su rostro se volvía cada vez más sombrío mientras escuchaba a Diego y Esteban discutiendo casualmente mi asesinato. «Esto es conspiración para cometer asesinato», dijo en voz baja. «Sofía, necesitas ir a la policía de inmediato». «No», dije con firmeza. «La policía los arrestará. Conseguirán abogados. Tal vez negocien una reducción de condena. Tal vez la evidencia sea cuestionada. Tal vez aleguen que era solo humor negro o una fantasía. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres?» Carlos me miró fijamente. Miré por la ventana de su oficina hacia el horizonte de Madrid, la ciudad donde había construido mi imperio inmobiliario, donde pensé que había encontrado amor y familia. «Quiero que se destruyan a sí mismos. Quiero que revelen exactamente quiénes son de una manera que no deje lugar a dudas ni maniobras legales. Eso es peligroso, Sofía. Si descubren que estás viva y sabes de su plan, entonces tendrán que decidir si huir o redoblar esfuerzos. De cualquier manera, pierden». Carlos guardó silencio por un largo momento. Finalmente habló. «¿Qué necesitas de mí?» «Paciencia, cobertura legal y ayuda para acceder a fondos que ellos no saben que existen». Al salir de su oficina esa noche, sentí que las últimas piezas de mi antigua vida se desvanecían. Sofía Ramírez, la esposa confiada, estaba realmente muerta ahora. Lo que quedaba era alguien más duro, más inteligente y infinitamente más peligroso. Diego y Esteban querían matarme por dinero. En cambio, iba a dejar que se destruyeran intentando. Lo que Diego y Esteban no entendían de mí, lo que tal vez nadie entendía realmente, era que mi éxito en el sector inmobiliario no vino de la suerte o el encanto. Vino de una capacidad casi obsesiva para investigar, analizar y anticipar cada posible escenario antes de hacer un movimiento. En los negocios, esto me había hecho ganar millones. Ahora, me haría intocable.
De regreso en mi hotel en Bilbao esa noche, extendí todo sobre el pequeño escritorio. Registros financieros, contratos, registros telefónicos y mi portátil lleno de 8 años de archivos digitales meticulosamente organizados. La mayoría de las esposas podrían saber el pedido de café favorito de su esposo o el cumpleaños de su madre. Yo sabía el número de seguridad social de Diego, su puntaje crediticio, cada cuenta bancaria, cada inversión y cada deuda que había acumulado desde que estábamos juntos. El panorama que emergió mientras trabajaba toda la noche fue devastador. Diego no solo planeaba matarme por el dinero del seguro, estaba ahogado financieramente desde hacía más de un año. Los casos exitosos que había celebrado en su bufete de abogados se habían resuelto por mucho menos de lo que afirmaba. Las cenas caras, el coche nuevo, los trajes de diseño. Todo había sido financiado con tarjetas de crédito y préstamos de los que yo no sabía nada. Pero la verdadera revelación vino al acceder a nuestras cuentas comerciales conjuntas, las vinculadas a mis desarrollos inmobiliarios. En los últimos 6 meses, Diego había estado haciendo pequeños retiros, cada uno justo por debajo del umbral que desencadenaría notificaciones automáticas hacia mí. 5.000 euros aquí, 8.000 euros allá. Individualmente, parecían gastos comerciales legítimos. Juntos, sumaban casi 90.000 euros. Mi devoto esposo había estado robándome durante meses. La situación financiera de Esteban era aún peor de lo que imaginaba. La empresa de construcción que ayudé a salvar era ahora una compañía fantasma, mantenida viva solo por el dinero que le había prestado y una red de deudas con contratistas que no tenía intención de pagar. Su divorcio de Laura no solo le costó pensión alimenticia. Ella se llevó la mitad de todo, incluyendo activos que, aparentemente, había estado ocultándome a mí y a Diego. Pero aquí es donde mi experiencia en bienes raíces se convirtió en un arma. Entendía cómo rastrear la propiedad de bienes, registros comerciales y asociaciones financieras. Y lo que descubrí hizo que su complot de asesinato fuera aún más siniestro. Hace 6 semanas, Esteban había registrado discretamente una nueva sociedad limitada, Soluciones de Construcción Estelar. El nombre combinaba sus iniciales, y Diego figuraba como socio silencioso con una participación del 30%. Planeaban usar el dinero de mi seguro para lanzar un negocio legítimo juntos, construido sobre mi cadáver. El alcance de su traición era abrumador. Esto no era un plan desesperado concebido en un momento de pánico financiero. Era una estrategia calculada a largo plazo que se había estado desarrollando durante meses, posiblemente años. Mi teléfono, un dispositivo nuevo comprado con efectivo, vibró con una alerta de noticias. Los canales locales de Madrid estaban cubriendo la historia. Promotora inmobiliaria desaparecida. La policía investiga. La foto adjunta mostraba a Diego en una conferencia de prensa, su rostro perfectamente compuesto en dolor y preocupación. Esteban estaba a su lado, el cuñado solidario ayudando a coordinar los esfuerzos de búsqueda. Eran buenos, tenía que admitirlo. La actuación de Diego era impecable. El esposo preocupado, desesperado por noticias de su amada esposa. Los medios lo devoraron. Los comentarios en los sitios web de noticias mostraban una oleada de simpatía por el esposo devoto enfrentando esta tragedia. Pero yo tenía ventajas que ellos no podían prever. Mi éxito en bienes raíces había requerido construir relaciones con personas de todas las industrias, contratistas, inspectores, urbanistas, investigadores privados, especialistas en seguridad. A lo largo de los años, ayudé a muchos de ellos con acuerdos inmobiliarios, problemas de zonificación e inversiones. Ahora, esas relaciones servirían para un propósito diferente. Raúl Fernández había sido el investigador privado más solicitado de Madrid antes de retirarse hace 2 años. Lo ayudé a encontrar la propiedad perfecta para su negocio de consultoría de seguridad. Y él me ahorró cientos de miles de euros en un acuerdo de desarrollo, al descubrir problemas ambientales ocultos, antes de que me comprometiera a comprar. Lo llamé a medianoche. Sofía López, dijo, usando mi nombre de soltera de inmediato. Era el tipo de hombre que entendía que cuando alguien llama a medianoche con un nombre diferente al habitual, hay razones. Escuché sobre tu situación.
Necesito ayuda, Raúl. Del tipo que permanece completamente confidencial. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo que implica vigilar a personas que creen que son muy inteligentes. Nos reunimos a la mañana siguiente en una cafetería en un pequeño pueblo fuera de Madrid. Raúl era tal como lo recordaba, de unos 50 años, cabello gris, ojos que notaban todo y no revelaban nada. Escuchó sin interrupciones mientras le explicaba la situación, reproduciéndole partes de la conversación grabada. ¿Quieres vigilancia sobre tu esposo y su hermano?, dijo cuando terminé. Quiero saber todo. ¿A dónde van? ¿Con quién hablan? ¿Qué están planeando? Quiero sus teléfonos monitoreados, sus comunicaciones rastreadas, sus movimientos documentados. Eso es extenso y costoso. Deslicé un sobre por la mesa. Hay 20.000 euros en efectivo. Considéralo un anticipo. Raúl abrió el sobre, contó rápidamente y me miró con nuevo respeto. ¿Has estado planeando esto? He estado planeando contingencias toda mi vida adulta. Solo que nunca pensé que necesitaría la de sobrevivir a mi propio asesinato. Hay algo más que deberías saber, dijo Raúl. Tu esposo contrató a un investigador privado ayer, alguien para ayudarlo a encontrarte. Mi sangre se heló. ¿Quién? Carmen Torres. Es buena, pero también cara. Tu esposo le está pagando 10.000 euros por adelantado para coordinar con la búsqueda policial. 10.000 euros. Dinero que Diego no tenía, a menos que hubiera tomado más de nuestras cuentas. Pero más importante, estaba siendo proactivo en buscarme de una manera que parecía excesiva para alguien que supuestamente no tenía idea de dónde estaba. ¿Puedes averiguar qué le ha dicho? Puedo hacer algo mejor. Carmen y yo trabajamos juntos durante 15 años antes de que me retirara. Ella confía en mí. Y está muy interesada en casos donde el cónyuge afligido podría no ser tan inocente como parece. Mientras conducía de regreso a Bilbao esa tarde, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. Diego y Esteban pensaban que cazaban a una víctima que había desaparecido inconvenientemente. No tenían idea de que ahora eran cazados por alguien que entendía exactamente cuán peligrosos eran. La siguiente fase de mi plan era simple: dejar que se rebelaran mientras reunía suficiente evidencia para destruirlos completamente. En bienes raíces, la clave para cualquier desarrollo exitoso es una base sólida. Estaba a punto de construir la base para su destrucción total. El primer informe de vigilancia de Raúl llegó 48 horas después, entregado a una cuenta de correo electrónico segura que había establecido usando un servicio encriptado. Lo que leí me hizo darme cuenta de que la conspiración de Diego y Esteban era mucho más sofisticada y peligrosa de lo que inicialmente entendí. No solo planeaban mi asesinato, habían estado posicionándose sistemáticamente durante meses, creando coartadas, estableciendo patrones y manipulando circunstancias con la precisión de criminales profesionales. Según la vigilancia de Raúl, Diego había visitado el sitio de construcción de Esteban 3 veces en la última semana, siempre después de horas, siempre cuando no había otros trabajadores presentes. El capataz del sitio, un hombre llamado Pedro, que había trabajado con Esteban durante más de 2 años, había sido despedido misteriosamente el día antes de mi desaparición. Su reemplazo era alguien que Esteban había contratado personalmente, alguien sin conexión conmigo ni conocimiento de mis visitas habituales a los sitios de construcción. Pero el detalle más escalofriante fue lo que Raúl descubrió sobre mi póliza de seguro de vida. Tu esposo no solo te animó a aumentar tu cobertura, decía el informe de Raúl. Investigó específicamente los beneficios por muerte accidental y tuvo múltiples conversaciones con el agente de seguros sobre escenarios que activarían cláusulas de doble indemnización. El agente recuerda que estaba particularmente interesado en accidentes laborales y el cronograma de las investigaciones. Doble indemnización. Si mi muerte parecía accidental, Diego no solo heredaría 2 millones de euros, sino 4 millones. Y los accidentes laborales, especialmente en la construcción, eran notoriamente difíciles de investigar a fondo. Estaba sentada en una pequeña cafetería en Bilbao, leyendo esta información en mi portátil, cuando mi nuevo teléfono sonó. El número era local, de Madrid, alguien que no reconocí.
¿Es esta Sofía López? La voz era femenina, profesional, desconocida. Mi corazón se detuvo. Solo un puñado de personas sabía que usaba mi nombre de soltera, y la mayoría no tenía razón para llamarme. ¿Quién es? Carmen Torres. Soy una investigadora privada trabajando en tu caso. Tu esposo me contrató para ayudarte a encontrarte. Casi colgué de inmediato, pero algo en su tono me hizo dudar. Había un borde en su voz, una tensión cuidadosamente controlada que sugería que esta no era una llamada rutinaria. ¿Qué quieres? Quiero reunirme, a solas. Hay cosas en este caso que no encajan, y creo que tú podrías tener respuestas. Era una trampa. Tenía que serlo. Diego de alguna manera había descubierto que estaba viva y había enviado a su investigadora contratada para sacarme a la luz. Pero mientras consideraba mis opciones, me di cuenta de algo importante. Si Carmen Torres me estaba llamando, significaba que me había encontrado por métodos que no tenían nada que ver con la ayuda de Diego. ¿Cómo conseguiste este número? Registros bancarios de tu cuenta con tu nombre de soltera, registro de hotel en Bilbao, grabaciones de cámaras de seguridad de la cafetería donde te reuniste con Raúl Fernández. Su voz era directa. Eres buena desapareciendo, pero no eres invisible, no para alguien que sabe cómo buscar. Raúl. La había seguido, lo que significaba que era mejor de lo que él había anticipado. Pero también significaba que trabajaba de manera independiente, no solo siguiendo las órdenes de Diego. ¿Qué te hace pensar que este caso no encaja? Pregunté con cuidado. Los registros financieros de tu esposo, su comportamiento durante las entrevistas, la cronología de los eventos previos a tu desaparición. Hizo una pausa. Y el hecho de que alguien que coincide con tu descripción usó una tarjeta de crédito con tu nombre de soltera para alquilar un coche en Madrid 2 horas antes de que te reportaran oficialmente como desaparecida. Era buena, peligrosamente buena, lo que significaba que tenía una opción: tratarla como enemiga e intentar evadirla, o descubrir si podría ser una aliada. ¿Dónde quieres reunirte? Librería La Central, en el centro de Bilbao, en 1 hora. Ven sola y prepárate para explicar por qué tu esposo, tan amoroso, EQ, ha estado mintiéndome desde que me contrató. Pasé el trayecto a la central, analizando cada posible escenario. Si esto era una trampa, iba a entrar con los ojos abiertos. Si no lo era, podría estar a punto de ganar una aliada poderosa con habilidades que necesitaba desesperadamente. Carmen Torres estaba esperando en la sección de libros raros, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una inteligencia inmediatamente reconocible. Estaba estudiando un libro sobre crímenes financieros cuando me acerqué, y levantó la vista con una expresión que sugería que me esperaba. «Te ves exactamente como en tus fotos», dijo en voz baja, «excepto por la parte en la que se supone que estás desaparecida y posiblemente muerta. ¿Qué quieres?» Cerró el libro y se giró para enfrentarme directamente. «Quiero saber por qué tu esposo me contrató para encontrarte cuando ya sabe que estás viva». La declaración me golpeó como un puñetazo físico. ¿Qué? Tu esposo no es un cónyuge afligido buscando desesperadamente a su esposa desaparecida. Es un hombre manejando una situación. Cada pregunta que le he hecho ha sido respondida demasiado rápido, demasiado suavemente. Cada emoción ha sido perfectamente calibrada para la audiencia. Hizo una pausa. Llevo 20 años haciendo esto. Sé la diferencia entre un duelo genuino y una actuación. Eso no significa que sepa que estoy viva. No, pero la llamada telefónica que hizo 30 minutos después de contratarme sí lo hace. Carmen sacó un pequeño grabador digital. Llamó a alguien, su hermano, según la conversación, y le dijo que contratarme era la cobertura perfecta, y que tener una investigadora profesional que no encontrara nada cerraría el caso permanentemente. Mi mente se aceleró. Diego no había contratado a Carmen para encontrarme. La había contratado para que fallara en encontrarme, creando documentación oficial de que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Están planeando esperar, continuó Carmen. Dejar que la investigación se enfríe, que la atención mediática se desvanezca,
Luego, en unos meses, me tendrán declarar el caso sin resolver y recomendarán que te declaren legalmente muerta. ¿Por qué me estás contando esto? Carmen sonrió con severidad. Porque no me gusta que me usen, y porque he pasado los últimos 3 días investigando a tu esposo y su hermano. Lo que encontré sugiere que están planeando algo que va mucho más allá del fraude de seguros. Me entregó una carpeta de Manila. La empresa de construcción de Esteban ha estado pujando por contratos municipales usando registros de seguridad falsificados y pólizas de seguro inexistentes. Tu esposo lo ha estado ayudando a navegar los requisitos legales y han estado usando tus conexiones inmobiliarias para asegurar proyectos. Abrí la carpeta y encontré fotocopias de contratos, documentos de licitación e inspecciones de seguridad. Todos fraudulentos, todos llevando mi número de licencia comercial como referencia de credibilidad. Habían estado usando mi reputación para cometer fraude durante más de 1 año. Y si alguno de sus proyectos fallaba, si alguien resultaba herido, si había investigaciones, toda la responsabilidad recaía en mí, mi licencia comercial, mi seguro, mi reputación profesional. El alcance de su traición seguía expandiéndose. No solo planeaban matarme por el dinero del seguro, habían estado destruyendo mi vida profesional, asegurándose de que incluso si sobrevivía a su intento de asesinato, estaría arruinada financiera y legalmente. Pero mientras absorbía la magnitud de su conspiración, sentí algo inesperado, alivio, porque ahora sabía exactamente cómo destruirlos. Carmen y yo pasamos las siguientes 3 horas en un reservado de un restaurante tranquilo, esparciendo documentos por la mesa como generales planeando una guerra. Lo que ella había descubierto en solo 72 horas de investigación era asombroso. Una red de corrupción que se extendía mucho más allá del plan de Diego y Esteban para asesinarme. El bufete de abogados de tu esposo no sabe nada de esto, explicó Carmen, señalando una serie de contratos. Ha estado usando su posición y credenciales legales para facilitar las licitaciones fraudulentas de Esteban, pero lo ha mantenido completamente separado de su práctica oficial. Si esto sale a la luz, el bufete lo arrojará bajo el autobús para protegerse. Los contratos eran condenatorios. Esteban había estado ganando proyectos municipales presentando ofertas imposiblemente bajas, luego reduciendo costos usando materiales de calidad inferior y falsificando inspecciones de seguridad. Los márgenes de ganancia deberían haber hecho obvio el fraude, pero Diego había proporcionado cobertura legal, creando empresas fantasma y pólizas de seguro falsas que hacían que todo pareciera legítimo en el papel. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. En los últimos 18 meses, casi 3 millones de euros en contratos fraudulentos. Pero aquí está la parte que debería aterrorizarte. 2 de esos proyectos son escuelas. Mi sangre se heló. No solo estaban robando dinero, estaban poniendo en riesgo las vidas de niños con construcciones de mala calidad, la renovación de una escuela primaria en Vallecas y el nuevo gimnasio en un instituto de Carabanchel. Ambos proyectos llevaban la firma de Esteban y mi licencia comercial como referencia de credibilidad. Hay más, continuó Carmen, sacando otro conjunto de documentos. Encontré correspondencia entre tu esposo y un hombre llamado Antonio Vargas. Es el contacto de Esteban en la oficina de planificación urbana, el que ha estado acelerando las aprobaciones de licitaciones. Antonio Vargas. Conocía ese nombre. Me había contactado hace 6 meses sobre un posible acuerdo de desarrollo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Decliné, pero no antes de que expresara un interés particular en mis prácticas comerciales y conexiones profesionales. Estaban intentando reclutarte, dijo Carmen, leyendo mi expresión. Antonio necesitaba a alguien con credenciales legítimas y una reputación impecable para proporcionar cobertura para fraudes a mayor escala. Cuando no cooperaste voluntariamente, decidieron usarme de todos modos y luego eliminarme cuando el esquema estuviera completo. Las piezas encajaban con una claridad escalofriante. Carmen asintió con severidad. Tu muerte lograría múltiples objetivos: dinero del seguro, eliminación de la principal testigo que podría exponer su fraude, y una historia trágica
que desviaría cualquier investigación sobre las prácticas comerciales de Esteban. ¿Quién investigaría agresivamente una empresa de construcción de una viuda afligida después de que ella muere en un accidente laboral? Miré los documentos, sintiendo cómo el verdadero alcance de su traición me abrumaba. No solo planeaban matarme por dinero, habían estado destruyendo sistemáticamente todo lo que había construido mientras se posicionaban para beneficiarse de los escombros. Antonio está nervioso, continuó Carmen. He estado monitoreando comunicaciones y hay una presión creciente de los auditores municipales. Alguien presentó una queja sobre irregularidades en el proceso de licitación. ¿Quién presentó la queja? Una denuncia anónima, pero basada en los detalles específicos mencionados, vino de alguien con conocimiento interno de las prácticas de construcción y regulaciones municipales. Una posibilidad se me ocurrió. Laura, la exesposa de Esteban. ¿Qué te hace pensar eso? Ella trabajó como gerente de proyectos en el Departamento de Planificación Urbana antes de su divorcio. Sabría exactamente qué buscar y tendría acceso a las personas adecuadas para presentar una queja efectiva. Hice una pausa, pensando. Esteban mencionó durante su conversación que ella estaba exigiendo pagos de pensión más altos. ¿Y si descubrió su fraude y lo está usando como palanca? Carmen sacó su teléfono y revisó sus notas. Eso explicaría la presión de tiempo. Si Laura está amenazando con exponerlos a menos que Esteban pague más, necesitan completar su plan rápidamente antes de que ella los destruya. Sentí una sonrisa fría extendiéndose por mi rostro, lo que significa que están a punto de cometer errores. ¿Estás pensando en contactarla? Estoy pensando en darle las herramientas para terminar lo que empezó. Carmen se recostó en su silla, estudiándome con nuevo respeto. No solo estás tratando de sobrevivir, ¿verdad? Estás planeando derribarlos a todos. Convirtieron mi vida en una empresa criminal. Pusieron a niños en riesgo. Planearon asesinarme y beneficiarse de ello. Recogí los documentos en una pila ordenada. Sobrevivir no es suficiente ahora. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que puedas encontrar sobre Antonio Vargas. Cada comunicación entre él y Diego. Cada proyecto que han corrompido usando mis credenciales. Hice una pausa. Y necesito que sigas trabajando para Diego, al menos por ahora. ¿Quieres que sea una agente doble? Quiero que le des información, que lo hagas sentir seguro mientras reúnes evidencia que lo destruirá. Carmen sonrió, y por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Señora, he estado esperando toda mi carrera por un caso como este. Diego piensa que me contrató para encubrir sus crímenes. En cambio, me está pagando para documentarlos. Mientras salíamos del restaurante, sentí que las piezas finales de mi estrategia se cristalizaban. Diego y Esteban habían construido su conspiración sobre una base de mentiras, fraude y traición. Ahora iba a usar esa misma base para derribar todo su mundo. Esa noche, sola en mi habitación de hotel en Bilbao, me encontré mirando mi foto de boda, el único objeto personal que había llevado conmigo al huir. La sonrisa de Diego parecía tan genuina, su brazo alrededor de mi cintura tan protector. Recordaba ese día, hace 8 años, con perfecta claridad. Cuán segura estaba de haber encontrado a mi persona, mi compañero para toda la vida. Las señales habían estado ahí desde el principio. Simplemente no las reconocí como advertencias. Nos conocimos en un seminario de Derecho Inmobiliario en Barcelona. Yo tenía 26 años, 3 años después de iniciar mi negocio de desarrollo, hambrienta de éxito y conocimiento. Diego era el orador principal, de 32 años, y ya socio en su bufete, brillante y confiado de una manera que atraía la atención de todos. Me abordó durante la recepción de cócteles, elogiando mis preguntas durante su presentación sobre las complejidades de las leyes de zonificación. «Tú eres Sofía López», dijo, como si mi nombre tuviera peso. «He seguido tu trabajo en el proyecto de Plaza Castilla. Impresionante para alguien tan joven». El hecho de que conociera mi trabajo, que me hubiera investigado antes de conocernos, en ese momento me pareció halagador. Ahora lo entendía como su primer movimiento en un juego de manipulación de 8 años. Nuestra relación había sido perfecta.
demasiado perfecta. Diego había sido atento sin ser pegajoso, exitoso sin ser arrogante, apoyando mi carrera mientras mantenía sus propias ambiciones. Se integró en mi vida tan suavemente que, en 6 meses, no podía imaginar tomar ninguna decisión importante sin su opinión. Cuando comencé a trabajar en proyectos más grandes, Diego insistió en revisar todos mis contratos. «Quiero protegerte», decía. «Este negocio está lleno de personas que se aprovecharán de alguien que confía demasiado». La ironía ahora era asfixiante. Nuestra boda había sido todo lo que soñé. Elegante, íntima, rodeada de personas que nos amaban. Esteban fue el padrino de Diego, dando un brindis sobre lo afortunado que era Diego de encontrar a alguien que equilibraba su intensidad con calidez y generosidad. Incluso se emocionó al hablar de cómo lo había acogido en nuestra familia, lo agradecido que estaba por tener una cuñada que lo trataba como hermano. Cada palabra había sido una mentira, pronunciada con lágrimas en los ojos y una copa de cava levantada en mi honor. La primera grieta en la fachada apareció 2 años después de nuestro matrimonio, aunque la descarté en ese momento. Descubrí que Diego había estado revisando mis correos electrónicos comerciales, alegando que solo intentaba ayudarme a manejar mi carga de trabajo cuando estaba abrumada con un proyecto difícil. Cuando le pedí que parara, se disculpó profusamente, explicando que sus instintos protectores a veces lo superaban. «Solo me preocupo por ti», dijo, abrazándome. «Confías demasiado en las personas. No todos tienen tus mejores intereses en el corazón». Otra bandera roja que pinté de verde con amor y racionalización. El divorcio de Esteban lo acercó más a nosotros, o eso pensé. Laura lo había dejado tras descubrir que había estado escondiendo dinero y mintiendo sobre los gastos de su negocio. En ese momento, simpaticé con Esteban, creyendo su versión de que Laura era vengativa y poco razonable, que intentaba destruirlo por despecho. Ahora me preguntaba qué había descubierto realmente Laura, qué mentiras había destapado que la habían alejado. El préstamo de 50.000 euros a Esteban fue mi idea, presentada a Diego como una forma de ayudar a su hermano a recuperarse tras el divorcio. Diego parecía reacio al principio, advirtiéndome que mezclar familia y dinero era peligroso, pero cuando insistí, de repente se mostró de acuerdo, incluso sugiriendo que podíamos permitirnos prestar más si era necesario. Pensé que estaba siendo generosa, ayudando a la familia en crisis. En realidad, había estado financiando la fase inicial de su conspiración. Mirando hacia atrás, podía rastrear la escalada. 6 meses después del préstamo, Diego comenzó a sugerir que aumentara mi cobertura de seguro. «Con los proyectos más grandes que estás asumiendo, necesitamos protegernos», explicó. Luego vino su aliento para trabajar más de cerca con la empresa de construcción de Esteban en mis desarrollos, creando una relación profesional que justificaría mi presencia en sus sitios de trabajo. Cada sugerencia tenía sentido en ese momento. Cada decisión parecía natural, colaborativa, inteligente, pero vista a través del lente de su conversación grabada, podía ver la cuidadosa orquestación detrás de cada momento. La realización más dolorosa fue entender cómo habían usado mis fortalezas en mi contra. Mi generosidad había financiado su esquema. Mi confianza me había cegado ante su engaño. Mi éxito profesional había proporcionado la credibilidad que necesitaban para su fraude. Mi amor por la familia me había convertido en la víctima perfecta. Pero mientras estaba en esa habitación de hotel anónima, rodeada de evidencia de su traición, sentí algo inesperado junto al dolor. Gratitud. Porque su error no había sido subestimar mi inteligencia o mis recursos. Su error fue enseñarme, a través de 8 años de cuidadosa manipulación, exactamente cómo operaban. Me habían mostrado sus métodos, su paciencia, su atención al detalle. Ahora iba a usar todo lo que me habían enseñado contra ellos. Diego me había moldeado para ser la víctima perfecta. Pero al hacerlo, también había creado al depredador perfecto. Alguien que lo entendía completamente, que conocía sus debilidades tan íntimamente como él creía conocer las mías. La mujer de la foto de boda se había ido. Lo que quedaba era alguien más duro, más inteligente
y infinitamente más peligroso. Alguien que había aprendido de los maestros de la manipulación y estaba a punto de demostrar cuán bien había absorbido sus lecciones. Mi transformación de víctima a cazadora requería más que solo resolución emocional. Demandaba un enfoque sistemático para reunir evidencia que resistiera en un tribunal y destruyera sus vidas por completo. Durante la siguiente semana, establecí lo que privé de llamar mi cuarto de guerra, en un apartamento amueblado que alquilé bajo mi nombre de soltera en el centro de Bilbao. La mesa del comedor se convirtió en el comando central, cubierta con correos electrónicos impresos, registros financieros, fotografías y una cronología detallada que se remontaba 3 años atrás. Dividí su conspiración en categorías: fraude financiero, manipulación de seguros, violaciones de seguridad y conspiración para el asesinato. Cada categoría tenía su propio sistema codificado por colores, referenciado cruzadamente y documentado con la precisión que me había hecho exitosa en el desarrollo inmobiliario. Carmen resultó invaluable durante esta fase. Sus informes diarios desde Madrid pintaban un cuadro de Diego y Esteban, volviéndose cada vez más confiados en su éxito, mientras cometían errores cruciales. Diego ha estado visitando la oficina de Esteban todos los días desde que desapareciste, informó durante una de nuestras videollamadas encriptadas. Ya ni siquiera intentan ocultar sus reuniones. Ayer seguí a Diego a una instalación de almacenamiento. Pasó 1 hora dentro de la unidad 247, que está registrada bajo el nombre comercial de Esteban. Una unidad de almacenamiento. La gente solo alquilaba unidades de almacenamiento para cosas que necesitaban ocultar, pero no podían desechar. ¿Puedes entrar? Ya estoy trabajando en ello. La instalación tiene seguridad mínima y tengo contactos que se especializan en cerraduras. Mientras Carmen manejaba la vigilancia, yo me enfocaba en la evidencia digital. Diego siempre había sido meticuloso con sus comunicaciones electrónicas, pero cometió un error crítico. No cambió las contraseñas de nuestras cuentas compartidas después de mi desaparición. ¿Por qué lo haría? Se suponía que estaba muerta. A través de los estados de nuestras tarjetas de crédito conjuntas, podía rastrear cada compra sospechosa de los últimos 6 meses. Un pago a un taller mecánico especializado en sistemas de frenos la misma semana, antes de que se suponía que ocurriera mi accidente. Retiros de efectivo que coincidían con las reuniones de Esteban con Antonio Vargas. Pagos a una empresa llamada Seguridad Montaña, que al investigarla, resultó ser una fachada para comprar equipos no rastreables. Pero la evidencia más condenatoria vino de una fuente inesperada: el sistema interno de correos electrónicos del bufete de abogados de Diego. Carlos, mi abogado, había mantenido sus propios contactos dentro del bufete de Diego a través de años de interacciones profesionales. Cuando le expliqué lo que necesitaba, hizo una consulta cuidadosamente redactada sobre los requisitos de preservación de documentos en casos de personas desaparecidas. El departamento de TI del bufete está implementando una copia de seguridad completa de correos electrónicos como precaución, informó Carlos. Es un procedimiento estándar cuando la esposa de un socio desaparece. Se están protegiendo contra posibles responsabilidades, pero también significa que cada correo que Diego ha enviado o recibido en el último año está ahora preservado en servidores seguros. ¿Podemos acceder a ellos? No legalmente, pero si esos correos surgieran durante una investigación criminal... La pausa de Carlos fue significativa. El bufete estaría obligado a entregar cualquier cosa relevante. Eso me dio una idea. Si podía proporcionar a las autoridades suficiente evidencia para justificar una orden de allanamiento, el propio bufete de Diego se convertiría en la fuente de su caída. Pasé 3 días elaborando un paquete de información anónima para la Unidad de Delitos de Cuello Blanco de la Policía Nacional. El paquete incluía copias de los contratos municipales fraudulentos, evidencia de las empresas fantasma, registros bancarios que mostraban flujos de efectivo sospechosos y documentación detallada de las violaciones de seguridad en los sitios de construcción de Esteban. Lo más importante, incluí fotografías que Carmen había tomado de Diego y Esteban reunidos con Antonio Vargas en un restaurante a las afueras de Madrid. Las fotos mostraban a Antonio aceptando un sobre de Diego, mientras Esteban revisaba lo que parecían ser documentos de inspección de edificios.
pero retuve la grabación de su conspiración para el asesinato. Eso sería mi póliza de seguro, guardada para cuando pensaran que habían escapado de las consecuencias de su fraude. La respuesta fue rápida. En 48 horas desde que envié la denuncia anónima, agentes de la Policía Nacional allanaron la oficina de construcción de Esteban y la unidad de almacenamiento que Carmen había identificado. Las noticias locales reportaron que la policía estaba investigando posibles irregularidades en contratos municipales de construcción. Desde mi apartamento en Bilbao, vi la primera respuesta pública de Diego a la investigación en las noticias locales. Estaba junto a Esteban fuera de la oficina de construcción, ambos presentando un frente unido de sorpresa y cooperación. Mi hermano y su empresa siempre han operado con total integridad, dijo Diego a los reporteros. Estamos seguros de que esta investigación aclarará cualquier malentendido. Ahora mismo, nuestro enfoque sigue siendo encontrar a mi esposa y traerla a casa sana y salva. Perfecto. Diego estaba vinculándose públicamente con las prácticas comerciales de Esteban, mientras mantenía su imagen de esposo afligido. Cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada, y cada declaración se convertiría en evidencia de su conocimiento e involucramiento. El informe vespertino de Carmen trajo noticias aún mejores. La investigación policial ha asustado a Antonio Vargas. Ha estado haciendo llamadas todo el día, y una de ellas fue a alguien en la oficina del alcalde. Creo que está intentando adelantarse cooperando con los investigadores. Un testigo cooperante con conocimiento interno de su esquema sería devastador para Diego y Esteban, pero necesitaba asegurarme de que la cooperación de Antonio llevara a las conclusiones correctas. ¿Puedes acercarte lo suficiente a Antonio para influir en la información que comparte? Ya estoy en ello. Está asustado, lo que lo hace predecible. Dame 48 horas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sentí que el impulso cambiaba decididamente a mi favor. Diego y Esteban habían construido su conspiración en secreto, confiados en que su planificación cuidadosa los protegería. Estaban a punto de aprender que el enemigo más peligroso es el que tú mismo creas. La investigación policial tuvo un efecto dominó inmediato que ni Diego ni Esteban habían anticipado. En 72 horas desde el allanamiento, su mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse de maneras que iban mucho más allá de lo que inicialmente puse en marcha. La llamada matutina de Carmen trajo el primer gran avance. Antonio Vargas no solo cooperó con la policía, está cantando como canario en una mina de carbón. Resulta que tu esposo y Esteban no eran sus únicos clientes. Había logrado posicionarse lo suficientemente cerca de Antonio durante su interrogatorio policial para escuchar detalles críticos. El esquema de corrupción involucraba al menos a otras 6 empresas de construcción y se extendía a múltiples departamentos municipales. Diego y Esteban no eran los genios que pensaban. Eran jugadores de nivel medio en una conspiración mucho mayor. La policía lo está llamando Operación Fundación Limpia, continuó Carmen. Están investigando fraudes en la construcción por más de 20 millones de euros en los últimos 3 años. Tu esposo acaba de convertirse en una persona de interés en una investigación por crimen organizado. Pero la revelación más impactante vino de una fuente inesperada. Laura, la exesposa de Esteban, había contactado a la Policía Nacional de manera independiente. Ha estado documentando las actividades ilegales de Esteban desde antes de su divorcio, explicó Carmen. Registros bancarios, conversaciones grabadas, fotografías de documentos de inspección falsificados. Tiene suficiente evidencia para encerrarlo por 20 años, y ha estado esperando el momento adecuado para usarla. Laura no solo había descubierto el fraude de Esteban, había estado construyendo un caso contra él durante más de 2 años. Sus demandas de divorcio no eran solo por pensión alimenticia, eran para mantener a Esteban distraído mientras reunía evidencia que eventualmente lo destruiría. Sentí un respeto a regañadientes por mi antigua cuñada. Mientras yo jugaba a la esposa confiada, ella había estado jugando un juego mucho más largo y paciente. ¿Sabes sobre el complot de asesinato?, pregunté. Aún no, pero quiere reunirse contigo. Aún no, pero quiere reunirse contigo. La reunión se organizó para la noche siguiente en un pequeño bar de vinos en el casco viejo de Bilbao.
Laura parecía mayor de lo que recordaba, con el estrés grabado en líneas alrededor de sus ojos, pero había una determinación de acero en su postura que reconocí, la mirada de alguien que había sido empujado demasiado lejos y finalmente estaba contraatacando. «Sé que estás viva», fueron sus primeras palabras mientras se sentaba frente a mí. «Y sé por qué desapareciste». Sacó un grabador digital idéntico al que usé para capturar la conversación de Diego y Esteban. He estado monitoreando las llamadas telefónicas de Esteban desde que nuestro divorcio se finalizó. El martes pasado por la noche, llamó a Diego en pánico por el problema de Sofía y si necesitaban acelerar el cronograma. Mi sangre se heló. Habían estado discutiendo mi asesinato en líneas telefónicas monitoreadas, demasiado arrogantes o desesperados para mantener una seguridad operativa adecuada. «¿Por qué no me advertiste?» La expresión de Laura se endureció. «Porque lo intenté hace 3 años y no me escuchaste. Cuando te dije que Esteban estaba robando a sus clientes, lo defendiste. Cuando mencioné que Diego estaba haciendo preguntas sospechosas sobre tus prácticas comerciales, dijiste que estaba siendo paranoica por mi divorcio». Tenía razón. Recordaba esas conversaciones ahora, coloreadas por mi lealtad a Diego y mi simpatía por Esteban. Laura había intentado abrirme los ojos, y descarté sus preocupaciones como las acusaciones amargas de una exesposa enojada. Decidí que la única manera de detenerlos era reunir suficiente evidencia para destruirlos por completo. Continuó. Tu desaparición solo aceleró mi cronograma. Laura extendió su propia colección de documentos por la mesa. Registros bancarios, grabaciones telefónicas, fotografías, documentos comerciales. Su evidencia era incluso más completa que la mía, abarcando años de actividades criminales de Esteban y la participación de Diego en encubrirlas. «Mataron a alguien más», dijo en voz baja. Las palabras me golpearon como un golpe físico. «¿Qué?» Hace 2 años, un inspector municipal llamado Alberto Sánchez, que estaba acercándose demasiado a sus violaciones de seguridad, murió en un accidente automovilístico. Fallo de frenos en una carretera de montaña. La policía lo clasificó como accidental. Me entregó un informe policial y documentos de seguros. Alberto Sánchez, de 43 años, casado, con 2 hijos. Había estado investigando irregularidades en los proyectos de construcción de Esteban cuando su coche se salió de la A66, matándolo al instante. «El fallo de frenos fue idéntico a lo que planearon para ti», explicó Laura. «El mismo taller mecánico hizo el trabajo, el mismo tipo de accidente, el mismo investigador de seguros que lo clasificó como fallo mecánico en lugar de sabotaje. Miré los documentos, sintiéndome enferma. No solo habían estado planeando mi asesinato, ya habían cometido un asesinato para proteger su esquema. Alberto Sánchez había muerto porque estaba haciendo su trabajo demasiado bien. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? Porque necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas absolutas y necesitaba asegurarme de que no pudieran escapar o destruir evidencia cuando las paredes se cerraran. La sonrisa de Laura era fría y satisfecha, que es exactamente lo que está pasando ahora. La investigación policial había asustado a otros participantes en el esquema de corrupción. 3 empleados municipales más fueron arrestados y 2 empresas de construcción adicionales estaban bajo investigación. La red se estaba expandiendo exponencialmente y Diego y Esteban estaban atrapados en el centro. «Hay algo más», dijo Laura. «Esteban ha estado intentando contactarte». «¿Qué quieres decir?» «Ha estado llamando a tu antiguo número de teléfono, dejando mensajes de voz en pánico sobre la necesidad de arreglar las cosas y hacer esto bien. Cree que podrías estar escondiéndote en lugar de muerta, y está aterrorizado de que resurjas y lo destruyas». Perfecto. El pánico de Esteban lo estaba haciendo descuidado, dejando evidencia electrónica de su desesperación. Cada mensaje de voz que dejaba era otra pieza de evidencia que demostraba su conciencia de culpa. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Quiero que me ayudes a terminar esto. Juntas tenemos suficiente evidencia para encerrarlos de por vida, pero quiero asegurarme de que también paguen por Alberto Sánchez».
Mientras estrechaba la mano de Laura, me di cuenta de que el mayor error de Diego y Esteban no había sido subestimarme a mí. Había sido crear demasiados enemigos. Habían construido su conspiración sobre una base de traición y asesinato. Y ahora, cada persona a la que habían agraviado se estaba acercando a ellos. La alianza entre Laura, Carmen y yo se transformó de una colección de complots de venganza individuales en algo mucho más poderoso. Una campaña coordinada con los recursos y la experiencia para asegurar la destrucción completa de Diego y Esteban. Establecimos nuestro cuartel general en mi apartamento en Bilbao, creando lo que Laura llamó la Hermandad de las Esposas Traicionadas y las Investigadoras Hartas. La mesa del comedor se expandió para acomodar 3 portátiles, múltiples teléfonos y una colección de evidencia que ahora llenaba 4 cajas grandes. Nuestra primera reunión estratégica reveló el alcance total de lo que enfrentábamos. Los 2 años de documentación paciente de Laura habían descubierto crímenes financieros por más de 8 millones de euros. La vigilancia profesional de Carmen había mapeado toda la red de conspiradores y sus métodos. Mi experiencia inmobiliaria había identificado los aspectos técnicos de su fraude que serían más perjudiciales en un tribunal. Necesitamos coordinar nuestras revelaciones, expliqué, señalando una cronología que habíamos construido en la pared. Si soltamos todo de una vez, podrían encontrar formas de compartimentar el daño o culpar todo a la investigación policial. Pero si liberamos la información estratégicamente, controlamos la narrativa. Cada revelación se basa en la anterior, creando un efecto en cascada que no pueden manejar, terminó Carmen. Laura sacó su teléfono y revisó una lista de contactos. Todavía tengo amigos en el Departamento de Planificación Urbana. Personas que trabajaron con Alberto Sánchez antes de que lo mataran. Quieren justicia para él, pero han tenido miedo de hablar porque no tenían protección. ¿Qué tipo de protección necesitan?, pregunté. Protección de testigos, inmunidad legal, garantía de que su testimonio no les costará sus trabajos. Laura hizo una pausa. La corrupción va más allá de la empresa de Esteban. Alberto estaba investigando un patrón sistemático de sobornos y violaciones de seguridad que involucra a personas con poder real en esta ciudad. Eso explicaba por qué la investigación policial se había movido tan rápido. La Policía Nacional no solo había tropezado con un fraude de construcción local, había destapado una red de corrupción que amenazaba la seguridad pública a gran escala. El teléfono de Carmen vibró con un mensaje encriptado. Raúl Fernández acaba de enviar una actualización desde Madrid. Diego está desesperado. Ayer retiró 50.000 euros en efectivo y ha estado haciendo llamadas a servicios bancarios offshore. Riesgo de fuga. Diego se estaba preparando para huir, lo que significaba que necesitábamos acelerar nuestro cronograma antes de que pudiera desaparecer con el dinero que hubiera robado. Hay algo más, continuó Carmen. Diego contrató a un segundo investigador privado ayer. Alguien con reputación de encontrar personas que no quieren ser encontradas. Está escalando. Me di cuenta de que sabía que estaba viva y estaba pasando de intentar encubrir mi desaparición a casarme activamente. La expresión de Laura se volvió sombría. Esteban ha estado preguntando sobre teléfonos móviles no rastreables y documentos de identificación falsos. No solo están planeando huir, están planeando eliminar cabos sueltos antes de irse. El cuarto quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Ya no era solo una persona desaparecida, era una amenaza que necesitaba ser neutralizada. Habían evolucionado de planear mi asesinato por dinero del seguro a planear mi asesinato por supervivencia. Necesitamos protección policial, dijo Carmen. Protección real, no solo vigilancia. Y necesitamos hacer nuestro movimiento antes de que hagan el suyo, añadí. Laura se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Bilbao. Tengo un contacto en la oficina del fiscal general. Alguien que trabajó en el caso de Alberto antes de que se cerrara. Nunca creyó en la teoría del accidente, pero no podía probar el asesinato sin más evidencia. ¿Cuál es su nombre? Fiscal General Adjunta Elena Navarro. Se especializa en casos de corrupción pública.
y ha estado siguiendo la investigación policial con interés. Si podemos darle todo lo que tenemos, debidamente documentado y obtenido legalmente, puede construir un caso que vaya más allá del fraude financiero para incluir asesinato y conspiración. Sentí que las piezas encajaban. Ya no buscábamos solo venganza. Buscábamos justicia para Alberto Sánchez y protección para nosotras mismas. La investigación policial nos había dado la cobertura perfecta para salir a la luz con nuestra evidencia sin parecer las fuentes principales. ¿Qué necesitamos para que esto funcione?, pregunté. Laura regresó a la mesa y sacó un cuaderno legal. Primero, necesitamos asegurarnos de que toda nuestra evidencia esté debidamente documentada y autenticada. Segundo, necesitamos protección de testigos para todos los involucrados. Tercero, necesitamos coordinar con la investigación policial para que nuestra evidencia apoye en lugar de comprometer su caso. Y cuarto, añadió Carmen, necesitamos movernos rápido. Mis fuentes dicen que Diego está planeando algo para este fin de semana. Sea lo que sea, es lo suficientemente grande como para que haya traído ayuda externa. Ayuda externa. Probablemente criminales profesionales. Diego había pasado de abogado a conspirador, a alguien dispuesto a contratar asesinos. La escalada era aterradora, pero también reveladora. Estaba tomando decisiones que dejarían más evidencia e involucrarían a más personas que eventualmente podrían testificar en su contra. Contacta a tu amiga de la fiscalía, le dije a Laura. Organiza una reunión para mañana. Dile que tenemos evidencia en 3 casos de asesinato separados y una investigación de corrupción. ¿3 casos de asesinato? Alberto Sánchez, el asesinato que planearon para mí y lo que sea que estén planeando para este fin de semana. Miré a ambas mujeres, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de desatar. No solo estamos derribando a Diego y Esteban ahora, estamos derribando a todos los que los ayudaron, a todos los que hicieron la vista gorda, y a todos los que se beneficiaron de la muerte de Alberto. Laura sonrió con severidad. Bien. Es hora de que estas personas aprendan que algunas mujeres no desaparecen silenciosamente. Mientras preparábamos lo que probablemente sería nuestra reunión final, antes de salir a la luz con nuestra evidencia, sentí algo que no había experimentado desde la noche en que escuché mi propio asesinato siendo planeado. Esperanza. Ya no éramos víctimas. Éramos justicia. La reunión con la fiscal general adjunta Elena Navarro tuvo lugar en una sala de conferencias segura en el edificio de la Fiscalía en Bilbao. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de 35 años, con ojos agudos que no perdían nada y una reputación por construir casos impenetrables contra la corrupción pública. Antes de comenzar, revisó los documentos preliminares que Laura le había proporcionado. Necesito entender por qué están saliendo ahora y por qué eligieron desaparecer en lugar de contactar de inmediato a las autoridades, dijo. Había preparado esta pregunta, sabiendo que mi decisión de desaparecer requeriría explicación. Porque necesitaba reunir evidencia sin alertar a los conspiradores. Si hubiera ido a la policía de inmediato con solo la grabación de su complot de asesinato, podrían haber alegado que estaba fuera de contexto, que estaban bromeando o planeando un escenario ficticio. Ahora tenemos 2 años de crímenes financieros documentados, evidencia de un asesinato anterior y prueba de una red de corrupción sistemática que opera bajo jurisdicción policial. Elena pasó las siguientes 3 horas revisando nuestra evidencia con la intensidad de una cirujana, examinando radiografías. Hizo preguntas puntuales sobre la cadena de custodia, los métodos de adquisición legal y los testigos corroborantes. Cuando terminó, pude ver la emoción creciendo detrás de su compostura profesional. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Básicamente han llevado a cabo una investigación paralela que apoya y extiende el caso policial que hemos estado construyendo. La evidencia de Alberto Sánchez por sí sola podría reabrir esa investigación como homicidio. ¿Qué necesitan de nosotras?, pregunté. Declaraciones formales, arreglos de protección de testigos y coordinación con las operaciones policiales en curso. Hizo una pausa, estudiándome cuidadosamente. Pero hay algo más. Creemos que tu esposo y su hermano planean huir del país este fin de semana.
Hemos estado monitoreando sus comunicaciones y actividades financieras. Mi sangre se heló. ¿Están huyendo? Peor. Basado en comunicaciones interceptadas, creemos que planean eliminar testigos potenciales antes de irse. Eso te incluye, una vez que te localicen, y posiblemente a Laura. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de comunicaciones? Esteban contactó con alguien que la policía ha estado rastreando, un hombre que se especializa en hacer desaparecer a las personas permanentemente. El arreglo parece ser para múltiples objetivos. El cuarto quedó en silencio, mientras las implicaciones se asentaban. Diego y Esteban no solo planeaban escapar, planeaban asesinar a cualquiera que pudiera testificar contra ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carmen. Las comunicaciones interceptadas sugieren que se moverán este fin de semana. Hoy es jueves, lo que nos da menos de 48 horas para coordinar una respuesta que proteja a los testigos mientras preserva la integridad de múltiples investigaciones. Elena abrió su portátil y comenzó a escribir rápidamente. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, todas ustedes entran en custodia protectora inmediata. Segundo, aceleramos el cronograma del caso policial y procedemos a arrestar a los conspiradores principales antes de que puedan huir o hacer daño a alguien. Tercero, usamos su evidencia para expandir los cargos para incluir conspiración, para cometer asesinato e intimidación de testigos. ¿Y el asesino contratado que contactó Esteban?, pregunté. Eso ya está siendo manejado. La persona que Esteban cree que contrató en realidad trabaja para la Policía Nacional. Hemos estado ejecutando una operación encubierta dirigida a personas que contratan asesinos a sueldo, y tu esposo y cuñado acaban de caer en ella. Sentí una oleada de satisfacción. La paranoia y desesperación de Diego y Esteban los habían llevado directamente a una trampa policial. Su intento de resolver sus problemas con asesinato había proporcionado a las autoridades evidencia irrefutable de conspiración para cometer asesinato. Hay una cosa más, continuó Elena. Nos gustaría que hicieras contacto con Diego bajo circunstancias controladas, con vigilancia completa y protección. Si podemos lograr que admita el complot de asesinato o hable sobre el asesinato de Alberto Sánchez en una grabación, será devastador en el tribunal. La idea me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Después de semanas de esconderme, reunir evidencia y planificar desde las sombras, finalmente confrontaría a Diego directamente. Pero esta vez estaría protegida, preparada y en control. ¿Cómo funcionaría?, pregunté. Organizamos que Diego descubra tu ubicación a través de canales que no comprometan la investigación. Él viene a confrontarte, pensando que tiene la ventaja. En cambio, se encuentra en un entorno controlado donde cada palabra es grabada y agentes policiales están posicionados para intervenir si es necesario. Laura tomó mi mano y la apretó. No tienes que hacer esto. Tenemos suficiente evidencia para condenarlos sin ponerte en riesgo. No, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que ha perdido. Quiero que entienda que la mujer que planeó asesinar es la que lo destruyó. Elena sonrió con severidad. Entonces démosle esa oportunidad, pero lo hacemos a mi manera, con mi gente, bajo mi control. Diego piensa que te ha estado cazando durante semanas. Es hora de mostrarle quién es el verdadero depredador. Mientras finalizábamos los detalles de lo que sería la actuación final de Diego, sentí que las últimas piezas de mi transformación encajaban en su lugar. La mujer asustada que había huido en la noche se había ido. Lo que quedaba era alguien que había aprendido a cazar a los cazadores. La puesta en escena fue perfecta. A través de filtraciones cuidadosamente orquestadas, Diego supo que me habían visto en una cafetería en el centro de Madrid, aparentemente preparándome para regresar a casa. La Policía Nacional organizó que escuchara una conversación que sugería que estaría en nuestra antigua casa esa noche, sola y vulnerable. Esperé en el salón, el mismo lugar donde escuché por primera vez su complot de asesinato a través del monitor de bebés. La ironía era intencional. Los agentes policiales estaban posicionados por toda la casa y el vecindario, invisibles pero listos.
La agente López habló suavemente en mi auricular, confirmando que todo el equipo de grabación estaba activo y las unidades de respaldo estaban en posición. «Recuerda», dijo la voz tranquila de López en mi oído. «Déjalo hablar. Dale oportunidades para incriminarse. Necesitamos que admita la conspiración en la grabación». La casa se sentía diferente ahora. Ya no era el santuario que alguna vez creí que era, sino un escenario donde se representaría el acto final de la destrucción de Diego. Me posicioné en la silla donde solía leer, donde planeaba cenas sorpresa para él, donde soñaba con los hijos que nunca tendríamos. Ahora sería donde aprendería que su víctima perfecta se había convertido en su némesis perfecta. A las 8:47 p.m., escuché su llave en la cerradura. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi voz era firme cuando llamé. «Hola, Diego». Apareció en el umbral, y por un momento, ninguno de los dos habló. Se veía terrible. Ojos hundidos, sin afeitar, 10 kilos más delgado que cuando desaparecí. El estrés de manejar su conspiración mientras fingía ser un esposo afligido había cobrado su precio. Su traje caro le quedaba grande, y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al marco de la puerta. «Sofía». Su voz se quebró en mi nombre, y lo vi luchar por procesar lo que veía. «¿Dónde has estado? Me estaba volviendo loco pensando que estabas. Hemos estado buscando por todas partes». La actuación era impecable. El esposo preocupado, abrumado por el alivio de encontrar a su esposa desaparecida. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberlo creído. Pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos, la rápida evaluación de esta situación inesperada. «Sé exactamente dónde has estado buscando», dije con calma, mi voz sin el calor que alguna vez tuvo por él. «Y sé por qué». Su rostro palideció, la máscara de alivio se desvaneció ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que escuché todo, Diego. Esa noche de martes, cuando pensaste que estaba en yoga, te escuché a ti y a Esteban planeando mi accidente. Escuché cuando discutían mi póliza de seguros y cómo hacer que mi asesinato pareciera convincente. La transformación fue sutil pero inconfundible. La persona del esposo desesperado parpadeó y murió, reemplazada por algo más frío, más calculador. Lo vi cambiar mentalmente de marcha, pasando del alivio al control de daños. «No entiendes», dijo finalmente, entrando completamente en la habitación, pero manteniendo la distancia. No se suponía que fuera así. Los problemas del negocio, las deudas. Estábamos desesperados. ¿Desesperados lo suficiente como para asesinarme? Mantuve mi voz nivelada, profesional, como si estuviéramos discutiendo una transacción comercial en lugar de mi muerte planeada. «Desesperados lo suficiente como para considerar opciones», respondió, su voz endureciéndose. Vi la máscara del esposo devoto desvanecerse por completo. «¿Tienes idea de cuánto estamos endeudados? ¿De lo cerca que estamos de perderlo todo?» «¿Nosotros?» Me levanté lentamente, dejando que la palabra colgara entre nosotros. «¿Quieres decir, de lo cerca que estás tú de perder todo lo que me robaste?» Su risa fue amarga, sin el encanto que alguna vez encontré atractivo. «Yo construí esta vida. Hice las conexiones que te dieron tus primeros contratos grandes. Proporcioné el marco legal que hizo posible tu negocio. Me lo debes todo. Y cuando necesitaba ayuda, estabas demasiado ocupada jugando a la empresaria exitosa para notar a tu propio esposo ahogándose. Entonces decidiste ahogarme a mí en su lugar. Desapareciste por tu cuenta», espetó, comenzando a pasearse como un animal enjaulado. «Tal vez eso sea lo mejor. Tal vez aún podamos resolver esto. Regresa. Ayúdame a solucionar los problemas del negocio, y podemos olvidar que esto pasó». La audacia era impresionante. Incluso ahora, enfrentado con la evidencia de su conspiración, estaba intentando manipularme, convencerme de que mi intento de asesinato era de alguna manera una solución empresarial razonable. «¿Cómo olvidaste a Alberto Sánchez?»,
El nombre lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se puso blanco y vi el momento en que se dio cuenta de cuánto sabía. Su paseo se detuvo abruptamente y sus ojos se dirigieron hacia las ventanas, calculando rutas de escape. ¿Cómo sabes? No pudo terminar la pregunta. No pudo obligarse a preguntar cómo había descubierto su asesinato anterior. Sé todo, Diego. La corrupción, el fraude, el asesinato. Y ahora todos los demás también lo saben. El cuarto quedó en silencio excepto por el sonido de su respiración irregular. Podía verlo procesando las implicaciones, entendiendo que esto no era una reconciliación, ni siquiera una confrontación. Era una trampa que había estado gestándose durante meses. «Has estado viva todo este tiempo», dijo lentamente, las piezas encajando. «Has estado observándonos, reuniendo evidencia, aprendiendo de los mejores», respondí. «Me enseñaste todo lo que necesitaba saber sobre paciencia, planificación y jugar el juego largo». Como si fueran convocados por mis palabras, agentes de la Policía Nacional entraron en la habitación desde múltiples entradas. Diego giró, viendo sus rutas de escape bloqueadas, entendiendo finalmente que había caído en una trampa cuidadosamente orquestada. «Diego Ramírez», anunció la agente López, avanzando con esposas listas. «Estás bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico y crimen organizado». La mirada en el rostro de Diego, mientras las esposas encajaban, fue todo lo que había esperado. Conmoción, rabia y la comprensión de que había sido superado por la mujer que planeó asesinar. El cazador se había convertido en el cazado, y la cacería finalmente había terminado. Los arrestos ocurrieron simultáneamente en todo Madrid, en una operación coordinada que la Policía Nacional había estado planeando durante semanas. Mientras le leían sus derechos a Diego en nuestro salón, agentes policiales tomaban a Esteban en custodia en su oficina de construcción, encontrándolo en medio de destruir documentos. Antonio Vargas fue arrestado en su casa durante una cena familiar, con su esposa e hijos observando conmocionados mientras se llevaban a su padre esposado. La coordinación fue impecable. Nadie tuvo tiempo de advertir a los demás, destruir evidencia o huir. En 2 horas, 17 personas conectadas con la red de corrupción estaban en custodia policial, desde inspectores de bajo nivel que falsificaron informes de seguridad, hasta concejales municipales que aceleraron contratos fraudulentos. Pasé esa primera noche en una casa segura, viendo la cobertura de noticias con una mezcla de satisfacción y disbelief surrealista. Red de corrupción federal descubierta, decían los titulares. La reaparición de una mujer desaparecida expone un complot de asesinato. Mi rostro estaba en todos los canales de noticias, pero ahora como sobreviviente y testigo, no como víctima. La agente López se unió a mí para la sesión informativa, su satisfacción evidente mientras revisaba los arrestos de la noche. Esteban se quebró de inmediato, informó. Comenzó a confesar antes de que termináramos de leerle sus derechos. Está tan aterrorizado por los cargos de conspiración para el asesinato que está intentando cambiar información por cualquier tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de información? Todo. Registros bancarios, horarios de sobornos, violaciones de seguridad, incluso la ubicación donde desecharon evidencia del coche de Alberto Sánchez. López hizo una pausa. También confirmó detalles sobre el arreglo con el asesino contratado. Aparentemente, Diego planeaba eliminarte a ti y a Laura este fin de semana. El alcance de su desesperación era asombroso. Habían estado tan cerca de una exposición completa que planeaban cometer múltiples asesinatos en lugar de enfrentar las consecuencias de sus crímenes. ¿Y Diego? Mantiene su inocencia y exige un abogado. Intenta alegar que Esteban lo manipuló, que no tenía conocimiento de ningún complot de asesinato. López negó con la cabeza. No funcionará. Lo tenemos grabado planeando tu muerte. Y la confesión de Esteban llena cada detalle. La evidencia que compilamos durante semanas de planificación cuidadosa abrumó al sistema judicial de la mejor manera posible. Los fiscales encontraron tantas pruebas documentadas que negociar acuerdos se volvió imposible.
La conspiración era demasiado extensa, los crímenes demasiado graves y la evidencia demasiado completa para cualquier acuerdo, más allá de la cooperación, a cambio de cadenas perpetuas en lugar de penas de muerte. En cuestión de horas, la investigación explotó en las noticias locales y nacionales. El esquema de corrupción tenía tentáculos que llegaban al gobierno municipal, agencias de contratación estatales y proyectos de autopistas federales. El fraude estimado totalizaba más de 50 millones de euros, con violaciones de seguridad que habían puesto en riesgo miles de vidas. Vi la primera conferencia de prensa desde la Casa Segura, sintiendo lo surrealista mientras la fiscal general adjunta Elena Navarro detallaba los cargos. Esta investigación ha descubierto un patrón sistemático de corrupción, fraude y violencia que amenazaba la seguridad pública en múltiples jurisdicciones. Tenemos evidencia de contratos fraudulentos por más de 50 millones de euros, violaciones de seguridad que pusieron en peligro a los ciudadanos y una conspiración que incluyó el asesinato de un inspector municipal y los asesinatos planeados de múltiples testigos. La viuda de Alberto Sánchez apareció en la conferencia de prensa, flanqueada por sus abogados y representantes de la recién formada Organización de Derechos de las Familias. Había presentado una demanda por homicidio culposo contra todos los involucrados en la conspiración, armada con la evidencia que Laura y yo proporcionamos. Mi esposo murió porque intentaba proteger a las personas, dijo María a través de las lágrimas, su voz volviéndose más fuerte mientras continuaba. Estos hombres lo mataron para proteger sus ganancias. Convirtieron la industria de la construcción de nuestra ciudad en una empresa criminal que ponía a los niños en riesgo todos los días. Hoy finalmente tenemos justicia para él, y me aseguraré de que nadie más sufra por su codicia. La conferencia de prensa terminó con Elena prometiendo más arrestos y una investigación en curso que se extendería a otras ciudades. Mientras apagaba la televisión, sentí una calma que no había experimentado en semanas. Diego y Esteban estaban en prisión, enfrentando cargos que garantizarían que nunca volvieran a ver la libertad. Antonio Vargas y los demás conspiradores estaban igualmente atrapados, sus redes de corrupción desmanteladas por la evidencia que Laura, Carmen y yo habíamos reunido. A la mañana siguiente, me reuní con Laura y Carmen en la misma cafetería de Bilbao, donde había comenzado mi transformación. El ambiente era diferente ahora. La tensión había desaparecido, reemplazada por una sensación de victoria compartida. Laura pidió una botella de vino tinto, un raro momento de celebración. «Por nosotras», dijo, levantando su copa, «por sobrevivir, por contraatacar y por asegurarnos de que paguen». Brindamos, y por primera vez en semanas me permití sonreír de verdad. «¿Qué viene ahora?», preguntó Carmen, su voz teñida de curiosidad. «Para mí», dijo Laura, «es hora de seguir adelante. He estado viviendo en las sombras de Esteban durante demasiado tiempo. Quiero usar esta victoria para construir algo nuevo. Tal vez una organización benéfica para las familias afectadas por la corrupción, algo que honre a Alberto Sánchez». Carmen asintió. «Estoy pensando en expandir mi negocio. Hay muchas mujeres como nosotras que necesitan ayuda para descubrir la verdad. Tal vez sea hora de entrenar a un equipo, construir algo más grande». Miré por la ventana hacia las calles de Bilbao, donde la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. «Voy a reconstruir», dije finalmente. «Mi negocio, mi reputación, mi vida. Pero esta vez lo haré a mi manera, sin nadie que me manipule desde las sombras». Regresé a Madrid bajo protección policial, trabajando con Carlos para recuperar el control de mis activos y disolver cualquier conexión con las empresas fraudulentas de Diego y Esteban. La prensa me apodó «La viuda que regresó», un título que acepté con una mezcla de ironía y orgullo. Había sido una víctima, sí, pero también una sobreviviente, y ahora, una vencedora. Los juicios fueron rápidos y devastadores. Diego y Esteban fueron condenados por conspiración para cometer asesinato, fraude y crimen organizado. Esteban, en un intento desesperado por reducir su sentencia, proporcionó detalles que implicaron a más conspiradores, pero no fue suficiente para salvarlo de una cadena perpetua. Diego, siempre el abogado, intentó defenderse,
Pero la grabación de nuestra confrontación final, combinada con la montaña de evidencia financiera y las confesiones de Antonio Vargas, lo sepultó. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su rostro una máscara de derrota mientras lo escoltaban fuera del tribunal. La muerte de Alberto Sánchez fue oficialmente reclasificada como homicidio, y la viuda de Alberto recibió una compensación multimillonaria de los activos incautados a los conspiradores. Laura y yo asistimos al memorial que organizó María, un momento de cierre para todas nosotras. Mientras colocábamos flores en la placa que llevaba el nombre de Alberto, María me tomó la mano. «Gracias», susurró, «por darle justicia». 6 meses después, estaba de pie en el sitio de mi próximo proyecto inmobiliario, un centro comunitario en Vallecas, diseñado para reemplazar una de las escuelas comprometidas por el fraude de Esteban. El proyecto estaba financiado en parte por los activos recuperados de la investigación, un símbolo de reconstrucción no solo para mí, sino para la comunidad que había sufrido por la codicia de unos pocos. Laura se unió a mí ese día, ahora liderando una fundación que abogaba por regulaciones de construcción más estrictas y apoyo a las víctimas de la corrupción. Carmen, fiel a su palabra, había expandido su agencia de investigación, enfocándose en casos de mujeres atrapadas en redes de engaño y traición. Nos mantuvimos en contacto, unidas por una hermandad forjada en la adversidad. Mientras miraba los planos del centro comunitario, sentí que el peso de mi antigua vida se desvanecía por completo. Diego y Esteban habían intentado destruirme, pero en cambio, me habían dado la oportunidad de convertirme en alguien más fuerte, alguien que entendía el verdadero costo de la confianza y el poder de la resiliencia. Sofía Ramírez, la esposa confiada, había muerto aquella noche en el salón. Pero Sofía López, la mujer que había emergido de sus cenizas, estaba apenas comenzando. Y esta vez, nadie escribiría mi historia excepto yo.